ámbito de las terapias no convencionales, no nos queda ninguna duda de la efectividad, de la eficacia que tienen las distintas técnicas que empleamos. En lo personal, llevo 32 años trabajando con la terapia de vidas pasadas y no tengo ninguna duda sobre la eficacia y los resultados y los testimonios de las personas. El hecho que después de 32 años siga trabajando significa que la terapia funciona, si no, no vendrían a consultarme. Pero una cosa es la experiencia clínica, como la puede tener cualquier médico, y otra cosa es revalidar esta experiencia ante el mundo académico, que es donde encontramos resistencia. Y por ese motivo me parece fundamental, ¿no es cierto?, la labor, ¿no es cierto?, aquí que se trae Nacho entre manos, porque necesitamos estudios de investigación que puedan validar la terapia justamente en el mundo académico, que es el más difícil de mover. Sin embargo, como vamos a ver en la primera parte de esta charla, hay límites para la ciencia. La ciencia tiene sus límites que no son, de las cuales no son conscientes en el mundo académico. Pero yo quiero compartir con ustedes ahora esta introducción por medio de una presentación donde vamos a ver qué nos dicen sobre estos límites algunos personajes célebres. Entonces podemos comenzar con la... ¿Sí? Directamente. Entonces vamos a ver reflexiones de algunos físicos famosos. El primero es Platón. Y ustedes van a preguntar qué tiene que ver Platón en esto. Pues Platón, las ideas de Platón son muy importantes, porque finalmente la física cuántica se puso de acuerdo con Platón. Platón enseñó que la idea, la forma, era la estructura realmente fundamental por debajo de los fenómenos. Y él decía que las ideas o estas formas eternas existen fuera del tiempo y del espacio y no pueden percibirse con los sentidos, solo pueden captarse por intuición intelectual. Entonces, para Platón, la física no es nada más que una descripción conveniente, ya que en último término no descansa en otra cosa que en la evidencia de los sentidos, mientras que la verdad reside en las formas trascendentales más allá de la física. Y por eso se habla de la metafísica, ¿no?, aquello que está más allá de la física. El siguiente personaje es Johannes Kepler, fíjense, del siglo XVI. Kepler era realmente todo un personaje. Matemático, astrólogo, astrónomo, teólogo, se hizo famoso en su época porque para vivir hacía horóscopos. Y a través de esos horóscopos muchas de sus predicciones se cumplieron, y eso lo hizo un personaje famoso ya en el siglo XVI. Entre otras cosas, tuvo que salvar a su madre de ser quemada en la hoguera porque fue acusada de practicar la brujería. ¿Qué decía Kepler? Que hay ideas preexistentes en la mente divina que están impresas en el alma humana. Y a estas imágenes que el alma puede percibir por medio de un instinto innato, Kepler las llamó arquetipos, adelantándose en mucho tiempo a Jung, porque fue Jung quien después nos hace conocer a los arquetipos. Kepler dice que todas las ideas puras o patrones armónicos arquetípicos están presentes de un modo inherente en todos aquellos que tienen la capacidad de aprenderlos. Y para Kepler, las leyes matemáticas son la expresión visible de la voluntad divina.
Matemático, ¿eh? Seguimos con Heinrich Hertz. Hertz, en cuyo honor se denominó el hertzio a la unidad de frecuencia. Hertz descubrió el efecto fotoeléctrico, sobre el cual después Einstein iba a recibir el premio Nobel, la propagación de las ondas electromagnéticas, y de ahí, ¿no es cierto?, que se le dio el nombre de Hertz en su honor a la unidad de frecuencia. ¿Qué decía Hertz? Que en el campo de la física las proposiciones no tienen la finalidad ni la capacidad de desvelar la esencia íntima de los fenómenos naturales. Las descripciones físicas son solo imágenes. Y llegamos entonces a Werner Heisenberg, Premio Nobel de Física en 1932, famoso por el principio de incertidumbre. ¿Qué decía el principio de incertidumbre? Que no podemos conocer simultáneamente la posición de una partícula y su momento lineal. Si ubicas su posición, no puedes conocer el momento lineal. Si ubicas su momento lineal, no puedes conocer su posición. Entonces, ¿qué dice Heisenberg? Cuanto más sabemos acerca de una mitad del mundo subatómico, tanto menos podemos saber de la otra mitad. Las mínimas porciones de materia no son de hechos objetos físicos en el sentido ordinario de la palabra. Y acá viene Platón, ya lo decía Heisenberg, son formas o ideas en el sentido de Platón, que pueden ser descritas sin ambigüedad en un lenguaje matemático. Las cosas materiales son solo copias, sombras proyectadas de las formas ideales que componen la auténtica realidad. Y vamos a ver que este concepto se repite una y otra vez, donde la ciencia no puede alcanzar la realidad última. Schrödinger, Nobel de Física 1933 con Paul Dirac, juntamente porque fue conjunto. Vemos, estamos hablando de unos nenes que no son cualquier cosa, ¿no? Erwin Schrödinger es famoso por su ecuación de onda, que es un elemento fundamental en la física cuántica, y además él explicaba, fue famoso también por la paradoja del gato. El gato de Schrödinger es un experimento teórico muy complicado, pero donde se imagina un gato que está dentro de cerrado en una caja, ¿no? Y donde el gato al mismo tiempo, cuando uno abre la caja, puede estar muerto o puede estar vivo, ¿no? Entonces, desde el punto de la física subatómica, esto es así, pero no es aplicable a la vida animal, ¿no es cierto? Un gato o está muerto o está vivo, pero en este experimento, en el cual intervienen electrones, el gato puede estar vivo y muerto a la vez. Y ese es el principio de incertidumbre. Perdón, tiene que ver con el principio de incertidumbre. ¿Qué dice Schrödinger? La visión científica del mundo no dice ni una palabra sobre nuestro último objetivo o destino final. Ni quiere saber nada. Solo faltaría, dice, de Dios. La ciencia, y esto, fíjense, la ciencia es incapaz de responder a la pregunta ¿de dónde vengo y a dónde voy? No importa lo que digan todos los científicos, no importa lo que digan los círculos académicos, no se puede responder, la ciencia no puede responder a esta pregunta. La ciencia es incapaz de explicar mínimamente por qué la música puede deleitarnos o por qué una antigua canción puede hacer que nos salten las lágrimas. Sir James Jeans, matemático británico, ordenado caballero en 1924. Hay 2 cráteres en la Luna y Marte que llevan su nombre en su honor. Uno de los matemáticos más místicos. Fíjese lo que dice. La mejor forma de describir el universo consiste en considerarlo como un pensamiento puro,
como el pensamiento de alguien de quien podríamos describir como un pensador matemático. Hace un rato, esta mañana, Luján nos explicaba que la conciencia es universal. Y aquí James está hablando del universo como un pensamiento puro, o que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las leyes del Kybalión, por ejemplo. La ciencia no ha llegado a estar en contacto con la realidad última. Seguimos estando prisioneros en la caverna de Platón. Otra vez aparece Platón, de espaldas a la luz, y solo podemos ver las sombras que se reflejan en el muro. Si leyeron a Platón y saben el mito o la historia, la leyenda de la caverna, recordarán ese episodio. La moderna teoría científica nos obliga a pensar en el Creador trabajando fuera del tiempo y del espacio, igual como decía Platón sobre las ideas. Vamos a seguir más con James Jean. En el estudio de la física moderna nunca podemos comprender lo que sucede, sino que debemos limitarnos a descubrir las pautas de comportamiento en términos matemáticos. No podemos aspirar a otra cosa. La cosecha final siempre será un haz de fórmulas matemáticas. Lo que el físico contempla no es la realidad, sino los símbolos matemáticos de la realidad. Nuestros estudios no alcanzan nunca a ponernos en contacto con la realidad. Fíjense que todos estos físicos y matemáticos están de acuerdo en unas cosas. Son conscientes de que no podemos estar, por medio de la física, de la ciencia, nunca nos va a poner en contacto con la realidad. Max Planck, considerado el padre de la física cuántica, Nobel de Física en 1918. ¿Qué dice Max Planck? Existe un punto en el mundo inconmensurable de la mente, de la materia, donde la ciencia y por tanto todos los métodos causalistas de investigación resultan inaplicables. Vamos a ver después, vamos a referirnos al método científico, pero hay un punto en el cual las investigaciones no son aplicables, y este punto es el yo individual, obvio. ¿Cómo podemos medir la conciencia extracerebral? ¿Cómo la podemos medir con pruebas de laboratorio? La ciencia es incapaz de resolver el misterio último de la naturaleza. Porque fíjense esto, nosotros mismos somos parte del misterio que estamos tratando de resolver. Y personas, insisto con esto, pero como sé que hay muchos profesionales aquí, ¿no?, profesionales de la salud, ¿cierto?, para que seamos conscientes de estas limitaciones y que debemos ir más allá, como decía Platón, tenemos que ir más allá de la física y no renunciar a las cosas que sabemos, que comprobamos por la experiencia, porque como hablábamos antes de Luján, Sonia, o por ejemplo los testimonios de las experiencias cercanas a la muerte, esa experiencia es intransferible, es la experiencia directa, como los místicos de Oriente. Estas cosas no pueden ser medidas por los parámetros de un laboratorio. Una y otra vez, apunten esto, una y otra vez nos vemos enfrentados a lo irracional. De otra forma, no podríamos tener fe, y los científicos no pueden prescindir de la fe. Wolfgang Pauli, Nobel de Física 1945. Pauli también es otro personaje. Para muchos era considerado más inteligente que Einstein, pero además tenía una relación estrecha con Carl Jung. Imagínense por un momento de qué hablarían, ¿no?, cada vez que se encontraban Pauli y Jung. Estaban más allá de cualquier conocimiento que nosotros podamos tener en esta sala. ¿Qué dice Pauli?
El proceso de comprensión de la naturaleza parece descansar en una correspondencia entre imágenes internas preexistentes en el alma humana y los objetos exteriores y su modo de comportarse. Imágenes internas preexistentes en el alma humana. Volvemos a la idea original de Kepler, los arquetipos, que después fue retomada por Jung. Los arquetipos funcionan como el puente anhelado entre las percepciones sensibles y las ideas y constituyen, por tanto, un prerequisito indispensable para el surgimiento de una teoría científica. Entonces, si no tienes estas imágenes primigenias, no vas a poder desarrollar una teoría científica. Toda comprensión sucede siempre con retraso y se inaugura en procesos inconscientes mucho antes de que su contenido consciente pueda ser formulado de modo racional. No quiero detenerme mucho porque todavía tenemos mucho que hablar, pero presten atención a estas definiciones, porque estamos hablando de que para poder desarrollar una teoría científica tiene que haber lugar procesos inconscientes. Y estos procesos inconscientes no pueden medirse de ninguna manera. Y sin embargo, luego estas teorías, que finalmente solo son teorías, son reconocidas como verdades por el campo de la ciencia. Arthur Eddington, británico, nombrado caballero en 1930. Eddington fue uno de los primeros y de los pocos en entender la teoría de la relatividad de Einstein. Y fue Eddington el que hizo famoso a Einstein. Cuando Einstein obtiene su premio Nobel, no lo obtiene por la teoría de la relatividad como creen muchos. ¿Y saben por qué no le dieron el premio Nobel por eso? Porque no entendían. Los que tuvieron que analizar la teoría de Einstein no la entendían. Entonces le dieron el premio por una serie de artículos que publicó en 1905, que publicó 4 artículos en un año, y el cuarto artículo, que era sobre el efecto fotoeléctrico, por ese artículo le dieron el premio Nobel. Eddington no fue el solo, Eddington fue el director de una expedición que el 29 de mayo de 1919 fotografió el eclipse solar en Brasil. Y con esa foto confirmaron la teoría general de la relatividad, porque Einstein decía que la luz se curvaba, ¿no es cierto? Y observaron en esa fotografía, pudieron observar un desplazamiento de estrellas en la corona del eclipse. Y eso confirmó la teoría general de la relatividad. Cuando se publica finalmente el resultado de esta experiencia en noviembre de ese año, los diarios del mundo, en particular en Inglaterra, en Estados Unidos, hablaban de que Einstein había derribado la teoría de Newton, y eso fue lo que lo hizo famoso a Einstein. En 1919, sin televisión, sin internet. ¿Qué dice Eddington? La exploración del mundo exterior con los métodos de la ciencia física no nos conduce a una realidad concreta, sino a un mundo de sombras y símbolos por debajo de los cuales esos métodos son incapaces de penetrar. En definitiva, lo que siempre se trata es que cuando hablamos en la física y hablamos de la realidad, estamos hablando de símbolos, no estamos hablando de realidades concretas. Para nosotros sigue siendo insondable la naturaleza del espíritu humano. Con los métodos propios de la física solo podemos llegar a formular una descripción simbólica. Por decirlo con toda crudeza, mi conclusión es que el mundo está compuesto de materia mental. Imagínense lo que significa en un ámbito académico decir esto. Vayan a sus respectivos colegios médicos o de psicólogos y digan esto a ver qué les dicen. Seguimos con Eddington. Bueno, esta frase es increíble. En verdad es más fácil que un camello pase por el ojo de una cerradura que el que un científico atraviese una puerta. Lo más prudente que puede hacer un científico
es consentir en comportarse como un hombre ordinario y entrar sin esperar a que todas las dificultades implicadas en una entrada realmente científica queden resueltas. Ahora, atención también con esto, no estoy sugiriendo que la nueva física aporte ninguna demostración de la religión, ni que ofrezca siquiera algún tipo de fundamentación a la fe religiosa. Por mi parte me declaro absolutamente opuesto a esa clase de intentos. Esto es interesante porque, y vamos a verlo también con Einstein, ya en la década del 50, estamos hablando hace 70 años atrás, ¿no es cierto?, ya había quienes querían basar la religión o los movimientos espirituales en la física cuántica. Y eso no es posible, porque la física cuántica no se aplica a nuestra vida cotidiana, sino al mundo subatómico. Y llegamos así al más famoso de los físicos, Albert Einstein, Nobel de Física en 1921, que dice: el método científico es incapaz de enseñarnos nada por encima y más allá del modo como los hechos están relacionados y recíprocamente condicionados entre sí. En lo que las leyes matemáticas se refieren a la realidad, no son ciertas, y en lo que son ciertas, no se refieren a la realidad. La ciencia solo puede ser creada por quienes están profundamente imbuidos del anhelo de verdad y comprensión, y la fuente de estos sentimientos proviene, sin embargo, de la esfera religiosa. Einstein era un hombre profundamente religioso, sin ser religioso, porque él hablaba del sentimiento religioso, el sentimiento cósmico religioso, donde el hombre religioso es el hombre que busca la verdad. La ciencia sin la religión está coja, y la religión sin la ciencia ciega. Vean esto que tiene que ver con la exposición de Luján de esta mañana. Rara vez pienso en palabras, el pensamiento llega y solo después puedo intentar expresarlo en palabras. ¿Qué nos está diciendo? Que el pensamiento viene de afuera, con esa antena que tenemos para captar esa conciencia universal. La moda actual de aplicar los axiomas de la física a la vida humana no es solo una completa equivocación, sino que es en sí algo reprensible. Esto para los que tenemos a veces la tentación de buscar fundamentar nuestras creencias en la física cuántica. Por mi parte, lo que he leído sobre la física cuántica, sobre los postulados, me han ayudado a comprender determinadas cosas, pero no podemos basar, ¿no es cierto?, nuestras creencias ni nuestra fe religiosa en la física cuántica. Y vamos a ver ahora en qué consiste el método científico y qué podemos hacer con esto. Entonces, el método científico es un método de obtener conocimientos nuevos a través de la verificación de hipótesis, ya sea en forma experimental o experimentalmente, y sobre todo que es potencialmente susceptible de repetición por otros colegas. Si un conocimiento puede ser públicamente verificado experimentalmente, ese conocimiento puede entonces ser considerado científico con toda propiedad. Se puede aplicar el término científico a pretensiones de conocimiento en campos como la biología, la psicología, la historia, la sociología y la espiritualidad. Claro que si aplicamos el método científico a la historia, no es lo mismo, los parámetros no son los mismos que una experiencia de laboratorio. Obviamente hay cosas que tienen que cambiar ahí. Interesante también que en los alemanes hablan de ciencias del espíritu, ciencias que tratan de los fenómenos mentales y espirituales. Y los americanos, por su parte, las denominan ciencias humanas o sociales.
Entonces vamos a ver cómo podemos aplicar el método científico en la terapia de vidas pasadas. El primer paso es la observación, observar el fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que se pudo observar? Que en personas que espontáneamente o en forma inducida revivieron hechos traumáticos que no pertenecían al marco de esta vida, desaparecían o resolvían síntomas físicos o emocionales que las perturbaban. Entonces planteamos la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis que yo planteo? Que a nivel subconsciente tenemos el registro de experiencias traumáticas no resueltas de donde provienen los síntomas por los cuales consultan las personas. La experimentación, el experimento en la terapia de vidas pasadas es la regresión. Mediante la regresión, estas experiencias que están ocultas en el subconsciente son traídas a la conciencia física del aquí y ahora para ser trabajadas terapéuticamente. Y este experimento puede ser repetido una y otra vez por distintos profesionales. Entonces llegamos aquí a un elemento fundamental en el método científico, que es la validación, que las experiencias y los resultados pueden ser reproducidos por otros terapeutas en distintos países utilizando la misma técnica. Bueno, cerramos esta parte aquí. Me he permitido hacer esta introducción para darle un marco diferente, un marco por lo menos científico a la terapia de vidas pasadas, para que veamos que trabajamos con un elemento básico que es el yo y que es la conciencia. Y como todos estos hombres que nos han precedido nos han demostrado que es muy difícil alcanzar esa realidad. ¿Cómo vamos a meter a la conciencia, medir la conciencia en un microscopio? ¿Cómo podemos medir esto en el plano científico? Pero hay una metodología, y si aplicamos esta metodología, entonces estamos trabajando dentro, ¿no es cierto?, de lo que la ciencia oficial nos exige. Ahora voy a referirme, por un lado, a la terapia de vidas pasadas para explicarles cómo funciona la terapia de vidas pasadas. ¿Por qué una experiencia que ha ocurrido en otro momento nos puede estar afectando en esta vida actual? Y dentro del marco de la terapia de vidas pasadas hablaremos sobre la experiencia de la muerte. En primer lugar, como lo planteaba antes, en la hipótesis, cualquier problema que trae una persona a la consulta para resolver cualquier síntoma o problema que no puede resolverse por las vías habituales, proviene de un trauma no resuelto que se encuentra a nivel del inconsciente, que está reprimido a nivel del inconsciente. Entonces, mediante la terapia de vidas pasadas o terapia de regresión, que es lo mismo, lo que hacemos es traer esa experiencia a la conciencia física para ser revivida y poder terminar definitivamente con ese trauma. Esta es una de las cosas más sorprendentes que tiene la técnica. No sabemos cómo ocurre, pero lo cierto es que la persona revive la experiencia traumática original como si ésta estuviese ocurriendo aquí y ahora en este momento. De modo que no se trata de inventar una historia, no se trata de contar una historia, no se trata que el terapeuta le vaya a contar una historia a la persona que consulta, sino que la persona revive la experiencia como si estuviese ocurriendo en este instante, en el marco de la consulta. Por supuesto que no todas las personas trabajan de la misma manera. Ese es otro elemento al cual no podemos llegar. No puedo decirles por qué unas personas pueden y otras personas no pueden. A veces
a veces hay miedo, hay circunstancias que pueden ser resueltas y donde finalmente la persona que en un principio no podía revivir la experiencia finalmente lo hace. Pero no siempre eso es posible y tampoco sabemos, al menos hasta hoy, por qué algunas personas pueden y otras no. Tampoco sabemos por qué algunas personas hacen el trabajo en forma mental y otras los viven en el cuerpo. Lo cierto es que cuanto más se siente en el cuerpo, más profundo es el trabajo y más inmediato es el resultado. Ahora, cuando trabajamos con la terapia, el objetivo no son las vidas pasadas. Es decir, no tratamos de demostrar la existencia de las vidas pasadas. Lo que nosotros denominamos vidas pasadas surgen espontáneamente como consecuencia del trabajo terapéutico. Entonces, no vamos a buscar, porque hay mucha fantasía con respecto a la terapia a través de los libros y las cosas que se expanden en el público, en la calle, y de alguna manera yo quiero desmistificar todas estas cosas. En 32 años de experiencia empecé a trabajar de una manera y finalmente hoy estoy trabajando de otra manera. Y obviamente con las experiencias de los pacientes fui cambiando mi abordaje y sobre todo la comprensión de lo que sucedía. La idea que me llevó finalmente a entender esto de una manera diferente es que el tiempo no existe. Si para el alma, por lo menos, el tiempo no existe. A nivel del universo, el tiempo no existe. A nivel de la energía, el tiempo no existe. El tiempo es una vivencia del cuerpo físico. Es parte de la experiencia que tenemos que hacer. Pero para el alma, el tiempo no existe. Y esta es la primera clave. Cualquier cosa que haya sucedido hace 20.000, 10.000 o 500 años, para el alma es como si recién acabase de ocurrir. Entonces, la primera consecuencia de esto es que si el tiempo no existe, no hay viaje al pasado, no hay regresión. Cuando nosotros hablamos de regresión, lo que estamos hablando en realidad es del experimento, es el trabajo, es la sesión terapéutica. Pero si el tiempo no existe, no hay regresión. Y si no hay regresión, tampoco hay progresión. Aunque van a ver por ahí que muchos terapeutas hablan de progresión, pero la persona que habla de progresión está hablando en términos de tiempo lineal. Y el tiempo no es lineal. Entonces, el primer punto es este. El tiempo para el alma no existe. Y cualquier cosa que sucedió cuando tenía 5 años, cualquier cosa que sucedió en el momento del nacimiento, cualquier cosa que sucedió cuando estaba en el vientre de mamá, cualquier cosa que ocurrió hace 5.000 años atrás, para el alma recién acaba de ocurrir. Entonces, se borra el tiempo. Lo segundo es que cuando una experiencia traumática no puede ser resuelta satisfactoriamente en el instante que está ocurriendo, se produce un atrapamiento de la conciencia. Entonces, hay parte de la conciencia que queda atrapada en esa experiencia. Y como el tiempo no existe, el cuerpo se muere y la experiencia continúa. Y podemos estar atrapados en distintos momentos de otras vidas y de esta vida. Si tu papá te dio una paliza cuando tenías 5 años, si naciste con forceps y te aplastaron la cabeza en el momento del nacimiento, hay una parte de ti que está atrapada en ese instante. Y eso que ocurrió hace 50 años acaba de ocurrir. Pero peor que eso, como se produce un atrapamiento, todavía está ocurriendo. Hay personas que todavía se están ahogando en el Titanic, hay personas que todavía se están ahogando en una cámara, en un campo de concentración, hay personas que todavía están colgando en la horca y hay personas que todavía las están quemando en la hoguera, ¿no es cierto?, por bruja, por hereje o por lo que fuera.
Pero esto se agrava todavía más, porque como no existe el tiempo y estamos atrapados en distintas experiencias que no se pudieron resolver, interviene otro elemento, que es la multisimultaneidad. Esto significa que hay muchas experiencias en las cuales podemos estar atrapados y que están ocurriendo aquí y ahora al mismo tiempo. Entonces, a lo mejor en una experiencia me están cortando la cabeza en la Revolución Francesa con la guillotina, en otro estoy colgando de un árbol en el Far West por robar un caballo, en otro me están quemando porque curaba con las manos, en otro me estoy ahogando en el túnel de una mina, y como esas cosas pueden haber decenas de experiencias en las cuales estamos atrapados y que están ocurriendo en este momento. ¿Y saben qué? De esas experiencias que no se pudieron resolver, vienen los síntomas que tenemos en esta vida. Es como si nosotros estamos aquí, en este salón, y al mismo tiempo, en la habitación de al lado, hay una parte de mí que está viviendo una experiencia determinada, pero que se quedó sin cuerpo. Pero yo siento en lo que le está pasando a la otra parte. De alguna manera, estamos fragmentados. Y estos fragmentos son fragmentos de nuestra conciencia, que están atrapados en situaciones que no se pudieron resolver. ¿Por qué no se pudieron resolver? Porque cuando estás en la horca y te estás asfixiando y estás muriendo, no puedes ser consciente de todo lo que está pasando en el cuerpo en ese instante. Entonces, y tomo siempre el ejemplo de la horca, porque es el ejemplo más clásico, y porque por el cuello pasan un montón de estructuras. Entonces, se cierra la soga, y la soga aprieta, comprime, rompe la tráquea, las cuerdas vocales, los músculos del cuello, las arterias, las venas, los nervios, el esófago, la laringe, la glándula tiroides, las vértebras cervicales, la médula espinal, y al mismo tiempo los pulmones no pueden respirar, parecen que van a estallar, el corazón late agitadamente, el cerebro se va quedando sin oxígeno, y no puede saber, no puede ser consciente de todo lo que está sintiendo en ese momento. Al mismo tiempo hay angustia, rabia, ira, pánico, impotencia, indefensión. Estás pensando en tu familia, estás pensando en los que te traicionaron y te moriste. Y no pudiste ser consciente de todo eso, porque la conciencia trata de sobrevivir. Y en esa lucha por sobrevivir, de pronto el cuerpo se muere, pero la conciencia sigue luchando. Y como no existe el tiempo, pasaron 500 años, te quedaste, ese cuerpo ya no está, pero hoy estás aquí y estás sintiendo sensaciones que no sabes de dónde vienen. Por eso a lo mejor hay personas que no pueden entrar en un ascensor o no pueden estar en un lugar cerrado porque a lo mejor se murieron de asfixia, encerradas en algún cajón o enterrados vivos, no saben qué pasa, pero cuando van a entrar al ascensor reacciona la parte de la conciencia que está atrapada ahí, donde dice, no entremos aquí porque es peligroso. Y de pronto empiezas a sentir que si entras en ese espacio, te vas a morir. Sientes la asfixia, el ahogo, el sofoco, la taquicardia, la sudoración, la sensación inminente de muerte. Y eso no tiene nada que ver con la realidad actual. Es la parte de mi conciencia que está reviviendo esa experiencia anterior. Todos los síntomas que no pueden ser resueltos o que no tienen explicación por la vía habitual vienen de una experiencia en la cual estamos atrapados. Y no importa dónde haya sido esa experiencia, porque a lo mejor tiene que ver con la primera infancia. A lo mejor en la primera infancia sufriste abuso sexual, una violación, y en ese momento, ¿qué podías hacer? No podías hacer nada. Estabas tratando de sobrevivir, y una de las primeras cosas que haces para sobrevivir es no sentir.
Pero mientras no sientes a nivel consciente, el cuerpo registra. Y hay un registro a nivel inconsciente de todo lo que sucede. Entonces, cuando vamos a trabajar con la terapia de vidas pasadas, lo hacemos a través del síntoma, porque el síntoma viene de la experiencia en la cual estoy atrapado. Y el síntoma es el identificador de la experiencia. El síntoma es lo que atraviesa la barrera del inconsciente y nos permite traer esa experiencia aquí y ahora. Esta es la parte dura del trabajo terapéutico. Porque para poder terminar con esa experiencia traumática, necesito sentir en este cuerpo. Porque a nivel del alma, todo eso es energía. Y la única forma de terminar con eso es prestando este cuerpo para que la parte que se quedó sin cuerpo pueda terminar con la experiencia. Y si es en esta vida, prestarle el cuerpo al niño interior para que pueda hacer lo que no pudo hacer en ese momento, que es hacer consciente todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Porque el pánico, el miedo, la ira, la rabia, la sensación de ahogo, todo eso viene de la experiencia original. El síntoma viene de la experiencia en la cual estoy atrapado. Y lo que necesito hacer ahora es revivir esa experiencia para sentir todos esos síntomas y hacerlos conscientes. Lo que finalmente me cura de alguna manera es hacer consciente lo inconsciente. Y esta es la base de la terapia. No hay misterios aquí. No se trata de tocar con la varita mágica, de ir a una vida pasada, no se trata de contar una historia, se trata de sentir en el cuerpo todo lo que está en el inconsciente. Ernesto Sábato, un escritor argentino, decía que el inconsciente es la realidad más verdadera que existe. Entonces, lo que está en el inconsciente, aunque el inconsciente esté equivocado, si está en el inconsciente, eso maneja mi vida. Porque juntamente con estos síntomas hay pensamientos, órdenes, mandatos, que son mecanismos de sobrevivencia. Si en una vida pasada me quemaron por hablar de vidas pasadas, entonces la reacción del inconsciente, ¿cuál es? Nunca más voy a hablar de vidas pasadas. Si me quemaron por curar con las manos, nunca más voy a sanar a nadie, nunca más voy a hablar, nunca más voy a hacer esto. Y por eso muchas personas en la vida actual tienen bloqueos en diferentes niveles para hacer determinadas cosas, porque son mecanismos de sobrevivencia del inconsciente. Lo que no debo repetir o lo que no debo hacer si no quiero que me maten o pasar nuevamente por esto. Y llegamos así, entonces, al tema de la muerte, porque inevitablemente, cuando trabajamos con vidas pasadas, trabajamos la experiencia de la muerte, por varios motivos que les voy a explicar y que tienen consecuencias sobre la vida cotidiana, sobre nuestra vida presente. Y es, primero, que la mayoría de los síntomas que presenta una persona en esta vida y que no pueden ser resueltos, vienen de una agonía anterior. No es la muerte en sí el problema es la agonía, que es donde están todas las sensaciones y todas las emociones. Una vez que te moriste, dejaste de sentir, desaparece el dolor. Bueno, los que han experimentado una experiencia cercana a la muerte, lo han vivenciado, que estaban mejor fuera del cuerpo que en el cuerpo. Cuando trabajamos con vidas pasadas, podemos ver a una persona que se está quemando en la hoguera, o que se está ahogando y que está sintiendo la falta de aire, y que siente que le clavan un cuchillo, y en cuanto experimenta la muerte, desaparecen todas las sensaciones y alcanza la paz. De modo que el síntoma no viene de la muerte en sí, sino de la experiencia que termina con la muerte. El síntoma viene de la agonía. Cuando estás atrapado en un cajón
en el que no puedes respirar y empiezas a sentir la asfixia, los síntomas vienen de ese momento, mientras estás vivo y te estás asfixiando. Pero una vez que se produjo la muerte, desaparece todo eso. Esto es interesante porque hay muchas personas que tienen miedo a la muerte, pero tienen más que miedo a la muerte, es el miedo a cómo voy a morir. El miedo a sufrir. Entonces, los síntomas provienen de la agonía. Esto no significa que siempre todas las muertes en vidas pasadas hayan sido traumáticas. Hay muertes pasivas, suaves. A veces la experiencia traumática está en otro momento de la vida. Un ejemplo clásico de esto es que a lo mejor estoy colgando de la horca, aparece Robin Hood en el último instante y me salva. Y me muero 20 años después. Pero el trauma de la horca lo viví. Y a veces la experiencia traumática, como ya lo dijimos hace un rato, no está en vidas pasadas, está en el vientre materno, o en el momento del nacimiento, o en la primera infancia. Prácticamente nadie se acuerda espontáneamente del momento del nacimiento. No tenemos memoria de ese momento. Y como no tenemos memoria, registro consciente de ese momento, no lo tomamos como una experiencia de vida. Y sin embargo, todos estuvimos ahí. En algún momento estuvimos en el vientre de mamá, en algún momento salimos de allí, ya sea por parto natural o por cesárea, y ocurren cosas allí. Lo que pasa es que los médicos no se enteran, porque nadie te dice lo que pasó adentro. Todos te cuentan, si es que te lo cuentan, ¿no es cierto?, qué pasó en el parto, cómo se sintió mamá, qué dijo el médico, esto y lo otro, pero nadie te dice qué sentiste cuando tenías que salir del útero y atravesar el canal del parto. Y a lo mejor te quedaste atascado en la mitad del canal del parto y eso fue suficiente para reactivar la memoria de una muerte en el túnel de una mina. O a lo mejor te atraparon con los forceps y eso fue suficiente para despertar una tortura en una vida pasada. De modo que tal vez el momento, para algunas personas, el momento más terrible de su vida fue su nacimiento. Si naciste con una circular de cordón, o naciste con force, o tuvieron que ponerte en incubadora, eso fue la experiencia más traumática de tu vida. Pero no nos acordamos. Entonces no cuenta como una experiencia vivida. Pero eso les aseguro, a nivel inconsciente está registrado. Y muchas personas van a resolver su problema existencial o sus síntomas trabajando nada más que la experiencia del nacimiento. Me desvío un poco en esto para darles un panorama completo, pero volvemos a la muerte, porque básicamente tiene que ver con la temática de este congreso. Primero, ¿por qué trabajamos con la muerte? Ya lo dijimos. Porque la mayoría de los síntomas vienen del momento de la agonía. Segundo, ninguna experiencia de vida pasada está terminada si no trabajamos la experiencia de la muerte. Porque la mayoría entonces de los atrapamientos vienen de ese momento o inclusive puede haber un atrapamiento después de la muerte. Cuando a veces el alma no quiere dejar el cuerpo o no puede dejar el cuerpo o no puede ir hacia la luz. Entonces necesitamos investigar eso. Lo importante para lo que estamos viendo aquí en este congreso es lo que aprendemos a través de la experiencia de la muerte en vidas pasadas. Y lo que yo puedo decirles es que después de 32 años de trabajar con la experiencia de la muerte varias veces en la semana, la muerte es algo familiar. Es una experiencia familiar para mí. No atiendo pacientes moribundos, no trabajo con pacientes terminales porque no trabajo en ninguna institución desde hace muchos años,
pero la muerte se ha convertido en algo cotidiano en la práctica con la terapia de vidas pasadas. Y a través de eso hemos aprendido muchas cosas acerca de la muerte. Lo primero de todo, redefinir lo que entendemos por muerte. La muerte no es lo que nos han enseñado. Eso ya lo hemos visto a través de las exposiciones que hemos visto durante este día. La muerte no es el fin de nada. La muerte es una experiencia de vida. Es parte de la vida. Así como nacemos, en el momento de nacer, o en realidad antes, en el momento que encarnamos en un cuerpo, ese es el momento de entrada. Y la experiencia de la muerte es el punto de salida. Es como una puerta giratoria. Por una entras, das la vuelta y sales y vuelves al mismo lugar de donde vinimos. Ya lo decía Apolonio de Tiana hace 2000 años atrás. Lo que nosotros llamamos nacer, él decía, nada nace ni nada muere en realidad. Lo que nosotros llamamos nacer es el pasaje de la esencia a la sustancia. Y lo que llamamos morir es el pasaje de la sustancia a la esencia. O sea, es un viaje de ida y vuelta. Entonces, esto como primer punto. La muerte no es lo que nos han enseñado. Y cuando una persona muere, y nosotros como médicos certificamos la muerte de esa persona, lo que estamos certificando son los signos físicos exteriores, pero todavía adentro están pasando cosas. Porque el alma finalmente es un campo de energía, y este campo de energía que ha tenido que encarnarse, tampoco lo hizo de buenas a primeras. Llevó su tiempo. Y esa energía que está asociada a las células del cuerpo también tiene que retirarse. Y eso lleva un tiempo, que puede variar entre 1 a 3 días aproximadamente. Esto también ya está comprobado por las experiencias de Korotkov, que Nacho las menciona en su libro, con las imágenes Kirlian, donde se ve el proceso de la energía a las horas y a los días, ¿cierto?, de la muerte del cuerpo físico. Entonces, una cosa interesante que hemos podido comprobar a través del trabajo terapéutico es que la persona que está trabajando en una vida pasada, en regresión, experimenta la muerte en esa vida. Y hemos podido seguir así, paso a paso, la forma como el alma se desprende del cuerpo y se aleja definitivamente de ese cuerpo físico. Y esto es fundamental porque una de las claves para terminar con los síntomas de una vida pasada es experimentar la muerte y verse fuera del cuerpo. Entonces, el cuerpo se muere, yo estoy fuera del cuerpo, veo el cuerpo y cumplo de otra manera el postulado, lo que decía Descartes, pienso, luego existo, de otra manera, porque él lo decía con otro sentido, pero me veo fuera del cuerpo y estoy pensando, sigo existiendo. Entonces, la experiencia con las vidas pasadas nos lleva a experimentar la continuidad de la conciencia fuera del cuerpo físico. Y con esto vamos a redefinir lo que consideramos muerte. Desde nuestro punto de vista, la muerte es un proceso, porque es una cosa que tiene su tiempo para que la energía salga del cuerpo. Entonces, la muerte es el proceso mediante el cual el alma se separa definitivamente del cuerpo físico. Es diferente que una experiencia cercana, porque en la experiencia cercana el alma se sale pero vuelve. Aquí, una vez que el cuerpo muere efectivamente, el alma se separa, se desprende del cuerpo físico y se aleja definitivamente.
Una de las consecuencias de esto es, primero de todo, terminar con esa vida pasada. Porque durante el trabajo con la vida pasada, la persona se ha identificado con un personaje y con un cuerpo. Y desde el punto de vista terapéutico, al sentir que sale del cuerpo, se desidentifica para siempre de ese cuerpo. Es decir, ese cuerpo se murió y al morir ese cuerpo terminó esa experiencia definitivamente. Ahora soy otro, ¿no? Soy otra cosa. Y esto lo que permite ayuda en parte al proceso terapéutico, que es la desidentificación del personaje y la historia que se vivió. No importa si esa historia fue una fantasía del inconsciente. Si así lo fuera, para el inconsciente era real. Y si el inconsciente termina con la fantasía, terminamos con esa experiencia. Y digo esto porque cuando trabajamos, creo haberlo dicho antes, no se trata de probar la existencia de las vidas pasadas. Cuando la persona viene a la consulta por un motivo preciso, determinado, ni siquiera hablamos de la reencarnación, no hablamos de las vidas pasadas. Yo trabajo el problema que trae la persona, trabajamos el síntoma y el síntoma me lleva a la experiencia que lo está originando, esté donde esté. De modo que la persona que viene a consultar no necesita creer en vidas pasadas, el terapeuta tampoco necesita creer. Lo que el terapeuta necesita aceptar es que la experiencia del paciente es la experiencia del paciente, aunque esto vaya en contra de su ideología o de su creencia. Pero no hablamos de vidas pasadas. Las vidas pasadas, como dije antes, surgen como consecuencia del trabajo terapéutico y ni siquiera sabemos si son vidas pasadas. Desde el punto de vista del tiempo o de la experiencia de este cuerpo, las denominamos vidas pasadas. O sea, de aquí a 50 años a lo mejor hablemos de otra cosa. Pero entonces, volviendo al tema de la muerte, lo importante es esto, la continuidad de la conciencia. Y vivir y experimentar cómo es morir conscientemente, porque este es el otro aprendizaje. Necesitamos morir conscientemente para poder terminar con todas las cosas que necesitamos terminar. La mayoría, como decía antes, de los síntomas provienen del momento de la agonía. Pero en ese instante de la agonía, cuando estamos con la agonía, nuestro inconsciente está trabajando y está elaborando lo que nosotros denominamos mandatos. Estos mandatos son conclusiones del inconsciente que no pasan por la conciencia. En el momento en que estamos agonizando, no somos totalmente conscientes de todo lo que estamos pensando. Y si morimos con rabia, con rencor, con odio, con impotencia o con pánico, nos vamos a llevar esas cosas para la vida siguiente. Y una de las cosas que también nos afectan en esta vida es lo último que alcanzamos a pensar conscientemente antes de morir. Y esto es un axioma, una premisa básica que tenemos en el trabajo terapéutico. Cuando una persona atraviesa una experiencia de la muerte en vidas pasadas, tratamos no solamente de agotar los síntomas físicos y emocionales, sino identificar los pensamientos que tenemos en ese instante, porque esos pensamientos después quedan en el inconsciente. Cuando volvemos a esta vida, no sabemos lo que traemos. No solamente traemos las sensaciones que quedaron atrapadas, sino también los pensamientos. Y esos pensamientos no somos conscientes, pero están en el inconsciente. Y desde el inconsciente, esos mandatos funcionan como programadores de vida, como si fuesen órdenes poshipnóticas. Entonces, si en una vida pasada me morí porque me traicionaron y me quemaron en la hoguera o me acuchillaron, lo que sea, y lo último que alcancé a pensar fue, me voy a vengar,
o me las van a pagar, y eso está presente en mi inconsciente en esta vida. Ese, me voy a vengar, me las van a pagar, me lleva a determinadas conductas que obviamente me van a hacer infeliz en esta vida, porque voy a tener problemas con medio mundo, ¿no? O si en el último instante pienso, todos los hombres son iguales, todos te engañan, todos te mienten, bueno, imagínate cómo te afecta, ¿no es cierto?, en tu búsqueda de pareja, ¿no? Y lo mismo si se trata de una mujer. Lo mismo el perdonar, si es que podemos perdonar, si en el momento de la muerte no soy consciente de lo que me está pasando, me voy a llevar conmigo un montón de cosas que me van a afectar en la vida siguiente. La culpa es un gigante que atormenta el alma y que nunca se satisface. Y muchas personas a veces vienen a consultar por sentimientos de culpa. Y a veces estos sentimientos de culpa, la mayoría de las veces, no se originan en hechos de esta vida. Porque cuando una persona viene y te dice, le pregunto, ¿desde cuándo sientes esta culpa? Desde siempre, desde que tengo uso de razón. Esto nos está indicando de que esa culpa viene de una experiencia del pasado. Y esa culpa es lo que nos está afectando en esta vida, porque no puedes ser tú mismo o tú misma. De hecho, la mayoría de las cosas que suceden, las personas repiten en forma recurrente. Cuando yo les pregunto, ¿y esto qué te impide hacer en tu vida como fulano? Me impide ser yo. Es una respuesta recurrente en la mayoría de las personas. Obvio, si estás agobiado por una culpa, no puedes manifestar toda tu fuerza, tu poder y tu talento, porque todo se hace sentir culpable. De modo entonces que una de las cosas fundamentales que hemos aprendido a través de las vidas pasadas con la experiencia de la muerte es la necesidad de morir conscientemente, cosa que en el ámbito hospitalario no siempre es posible, y cosa que los familiares muchas veces inducen al médico y le dicen, doctor, que no se dé cuenta. ¿No es así? Y lo que va a pasar es eso, que no te vas a dar cuenta. Y si no te das cuenta de que te estás muriendo, va a venir un atrapamiento. Y te vas a quedar atrapado o atrapada en esa experiencia porque no te diste cuenta de que te moriste. Los tibetanos insisten mucho en este concepto, que toda la vida para ellos es una preparación para la muerte. Y yo lo que les puedo decir que realmente a través de la terapia de vidas pasadas me he estado preparando y me sigo preparando para la muerte en esta vida. Y todo terapeuta que trabaje con vidas pasadas va a recibir como regalo adicional esta experiencia, porque cuando trabajas con pacientes 4, 5, 6 o 10 veces a la semana, los que puedas, y todos con muerte, terminas aprendiendo lo que es la experiencia de la muerte, te preparas a ti misma para la muerte en esta vida y te preparas para ayudar a otras personas a acompañarlas en ese proceso, sabiendo cómo se desprende el alma del cuerpo y todo lo que necesita hacer una persona para morir en paz. Por eso era tan importante lo que se practicaba, y no sé si todavía se sigue haciendo así, aquí la extrema unción, ¿no?, que te da el sacerdote, porque el sacerdote cuando viene y te da la extrema unción, te está absolviendo de tus temores, de tus pecados, ¿no?, y la persona puede partir en paz. O personas que a lo mejor no pueden morir porque a lo mejor hay un secreto que tuvieron guardado durante mucho tiempo y no lo pueden decir. Y hablando de secretos, les voy a contar un cuento para cambiar un poco el ambiente. Había un profesor de literatura en la Universidad de Salamanca que sintió que estaba próximo a morir. Y entonces le dice a uno de sus hijos que por favor que convoque a toda la familia porque siente que está próxima su hora de partida y que necesita decir algo.
Entonces el hijo va, reúne a todos los hermanos, los primos, los tíos, los sobrinos, ¿no? Entonces se junta como 20, 30 personas en la habitación, y entonces viene el hijo y dice, padre, ya estamos todos aquí, y te escuchamos. Hijos míos, tengo que confesar un secreto. Sí, padre, adelante. En la puta vida leí el Quijote. Y entonces, con la terapia de vidas pasadas y con la experiencia de la muerte, nos enteramos de cosas, de los efectos que producen en las personas vivenciar la muerte. Les voy a contar dos anécdotas. Una, un hombre que hace muchos años, no me acuerdo el motivo de su consulta, ¿no? Lo cierto que era un hombre oficinista, una vida aburrida, metódica, no tenía la menor idea del mundo espiritual, no tenía obviamente la menor idea de las vidas pasadas, vino para resolver un tema puntual porque alguien le recomendó, anda a ver a Kabul y que te va a ayudar, le dijeron, ¿no? Entonces, bueno, viene y en su primera experiencia revive una muerte, en vida pasada, ¿no? Obviamente el hombre sorprendido, vuelve para una segunda sesión al poco tiempo, solo hizo 2 sesiones, pero cuando viene para la segunda sesión me dice lo siguiente, doctor, después de la experiencia de la vez pasada, descubrí que hay una realidad más valiosa y trascendente de lo que vivimos cada día, ¿no? Fíjense qué importante, ¿no es cierto?, haber experimentado la muerte en vida pasada, entrar en contacto con la conciencia universal, con la conciencia cósmica, sentirte parte del universo, sentir que eres más que lo que somos en cada día, le cambió su visión hacia la vida cotidiana. Y esta es una de las consecuencias, de los beneficios de experimentar la muerte en vida pasada sin morirte, ¿no? La otra fue de una mujer, la otra anécdota de una mujer que trabajó mucho conmigo, una de las personas que más trabajó con vidas pasadas hace muchos años. Ya no me acuerdo, pero habrán sido a lo mejor que vivenció como 60 muertes en distintas vidas. Y un día, en una de sus sesiones habituales, me dice, doctor, yo sé que el día que me vaya a morir, yo sé lo que tengo que hacer, porque para mí la muerte es algo muy vivido. Fíjese la expresión, la muerte es algo muy vivido. Por eso yo les decía que la muerte tiene que ser vivida, porque la muerte es una experiencia de la vida, no es una experiencia de la muerte, es una experiencia de vida, y es fundamental. Elizabeth Kubler-Ross, que ya fue nombrada, ella decía, la muerte, el título de uno de sus libros, la muerte es la etapa final del crecimiento, porque es nuestro examen final, ese examen donde nos graduamos, ¿no? Si pasamos de curso o no pasamos de curso. Y otro autor argentino, Almafuerte, un poeta, en uno de sus sonetos decía, todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de la muerte. No sabía de vidas pasadas, pero si en esos últimos 5 segundos entendemos el sentido de esta vida, no importa que nos haya llevado toda la vida, si en esos últimos 5 segundos podemos perdonar, podemos dejar todos los rencores a un lado y entender para qué nos sirvió vivir esta vida, entonces tenemos la chance de no volver a encarnar. Porque básicamente lo que nos hace volver es todo lo que no hemos resuelto, todas las cosas que dejamos pendientes.
Y fíjense, voy a hablar de algo personal para que entendamos esto, las cosas que arrastramos hasta el último instante, que fue cuando acompañé a mi madre en el momento de la transición, donde realmente sentí que había valido todo lo que había aprendido a lo largo de los años con la terapia de vidas pasadas. Afortunadamente pudimos acompañarla en su lecho de muerte, en su casa, en su cama, con mis hermanos presentes, y acompañarla en forma consciente a desprenderse. Y la ayudé todavía, aún cuando ya había expirado, la seguía acompañando, recordando que los tibetanos, si ustedes tienen alguna idea, lo que hacen cuando muere un lama, lo guían, ¿no es cierto?, hablándole para que pueda hacer la transferencia de la conciencia en el espacio entre vidas, ¿no?, lo que ellos llaman el bardo. Entonces, bueno, estábamos acompañando a mi mamá y yo le dije a mi mamá, le digo, bueno, si tenés que perdonar a alguien, perdonalo, si necesitas pedir perdón por algo, pedí perdón, ¿no? Y entonces mi mamá, ya que estaba viendo otras cosas, empezó a llamar a su mamá y le dice, mamá, espérame en el puente. Digo, vaya, está viendo un puente, ¿no? Pero lo más impresionante fue esto, porque le llama a mamá y le dice, mamá, sin rencores. Y mi mamá había acabado de cumplir 89 años, se murió a la media hora de cumplir los 89, ¿no? Pero fíjense ustedes, 89 años y todavía con un incordio en su corazón, con un entripado ahí en su corazón con su mamá, ¿no? Que por suerte lo pudo soltar en ese momento, ¿no?, que yo creo que fue muy importante para su alma. Y a partir de allí la guié igual que como hacía en una regresión, como hago con los pacientes, le dije, ya, aunque todavía ya no estaba consciente, o acababa ya de exhalar, le dije, ahora vas a retirar tu energía, le dije, ¿no?, desde los pies, vas a comenzar desde los pies y vas a llevar tu energía, ¿no es cierto?, hacia la cabeza. Entonces hice algo que aprendí de los tibetanos, que fue tirarle del pelito aquí en el chakra coronario, ¿no? Porque entonces lo que hacemos con eso es traer la atención de la conciencia hacia ese punto para que haga, ¿no es cierto?, la salida por el chakra coronario. No es lo mismo salir por el chakra coronario que salir por los chakras bajos, ¿eh? Además tenemos varios orificios en el cuerpo, entonces depende por dónde salga, va a depender, según los tibetanos, la evolución. Pero bueno, pero hice lo que hacía siempre con los pacientes, que a todos los pacientes y los que se han entrenado lo saben, que es, cuando llega el momento de la muerte, indicarle al paciente que saque su alma de ese cuerpo, comenzando por los pies. Entonces vas retirando la energía desde los pies hasta llegar a la cabeza y salir, que es la mejor forma, porque según los tibetanos, según por donde salgas, por qué orificio del cuerpo salgas, va a ser la evolución que tenga el alma después fuera del cuerpo. Que dicho sea de paso, los tibetanos no hablan de alma, hablan de conciencia o de principio consciente. Yo me acuerdo ahora de la charla de Luján, yo suscribo juntamente tengo la misma idea que Luján. Para mí alma y conciencia es lo mismo. A veces hablamos de alma, a veces hablamos de conciencia. Para ser más específicos podríamos decir que de alguna manera el alma es el vehículo de la conciencia en este plano, ¿no? Pero podemos asociar las dos cosas de la misma manera. Entonces, yo lo que quiero estimularlos a ustedes a través de esta charla es a confiar en la existencia, en la continuidad de la conciencia más allá del cuerpo. No somos un cuerpo, tampoco somos un cuerpo con un alma. Somos un alma o una conciencia que utiliza un cuerpo físico para obrar en este plano. Porque
Si no tuviéramos el cuerpo, no podríamos trabajar. Si no tuviéramos este cuerpo, no podríamos evolucionar. Si no tuviéramos este cuerpo, no podríamos resolver todas las cosas que tenemos pendientes de otras experiencias en la Tierra. De alguna manera nos estamos limpiando, transmutando todas las cosas de esta vida, ¿no? O mejor dicho, de vidas pasadas. Y para terminar, les voy a contar un cuento de la mitología griega para ilustrar la importancia del cuerpo físico. Porque en el mundo de la espiritualidad hay personas que reniegan del cuerpo. Y la vida en el cuerpo no es menos valiosa que la vida en el plano espiritual. Porque es gracias a este cuerpo que podemos crecer, evolucionar y limpiar nuestra alma. Si el cuerpo se enferma, si el cuerpo se muere antes de tiempo, vamos a tener que volver. De modo que este cuerpo es una magnífica oportunidad para el alma, para hacer su trabajo de corrección y para cumplir con el propósito que traemos, porque todos traemos un propósito. Entonces les cuento este cuento que tiene que ver con la mitología griega, cuando los dioses del Olimpo estaban en lucha con los gigantes y no podían ganar la batalla. Y entonces lo van a ver al adivino Tiresias, le dicen cómo pueden hacer para vencer a los gigantes. Y entonces Tiresias le dice, bueno, tienen que aliarse con Hércules. Dice, bueno, pero Hércules es un mortal. Dice, ¿cómo lo vamos a aliar con un mortal? Dicen, bueno, ¿ustedes quieren ganar a los gigantes, sí o no? Sí. Bueno, entonces vayan y alíense con Hércules. Entonces van, lo convencen a Hércules, y con la ayuda de Hércules, los dioses vencieron a los gigantes. Ergo, una de las moralejas de este cuento es que para hacer algunas cosas se necesita un cuerpo. Y sin el cuerpo, por más inmortales que seamos, no podemos obrar sobre la materia. Gracias. Vamos a hacer ahora un espacio para preguntas. Muchas gracias. Dos preguntas. Una, si tienes un paciente que rechaza abiertamente la terapia de vidas pasadas, pero quieres ayudarle utilizándolo como herramienta terapéutica, como bien has dicho, ¿cómo hacerlo sin...? Porque evidentemente tú le acompañas al alma. Y la siguiente pregunta es, si una persona ha tenido una experiencia, por ejemplo, en un curso de PNL o de Autogenics o de otra cosa, ha tenido una experiencia de regresión pero no ha sido acompañado y no ha seguido el proceso que comentabas de vivir su propia muerte en esa vida, ¿puede ser perjudicial haber tenido esa experiencia regresiva espontánea? Bien, con respecto a la primera pregunta, cuando viene, lo dije durante la charla, cuando viene una persona a la consulta, no hablamos de vidas pasadas, no hablamos de la terapia de vidas pasadas. Hay personas que saben lo que hago, porque han leído los libros, porque vieron los vídeos, pero hay personas que vienen porque fulano me dijo que viniera. Entonces, hacemos la anamnesis para ver cuál es el problema que trae la persona y empezamos a trabajar con eso, con el síntoma. Y de pronto, con el síntoma, de pronto aparece en algún otro lugar, en lo que sea, no importa. Una vez que entró, entró. Algunos tienen dificultades, pero la mayoría, si viene con un síntoma claro, va a entrar seguramente, ¿no? Después, la persona me dirá, bueno, ¿qué fue esto? Me lo imaginé, me lo inventé. Bueno, no importa lo que sea, estaba en tu inconsciente. A lo mejor esta fue la forma en que tu inconsciente resuelve el problema, ¿no? Hay cosas que son interesantes. Voy a contar una anécdota rápida. Yo siempre cuando termina la primera entrevista, la primera sesión, hago las preguntas personales, las hago al final. Entonces, para llevar una estadística, al final que termina la experiencia les pregunto si creen en la reencarnación. Me dirán que sí, me dirán que no.
Había una mujer que tenía culpa, sentía culpa, y trabajó la culpa. ¿Dónde se originó la culpa? Es que muere en el Coliseo Romano. Se la comen los leones, por cristiana. ¿Y qué pasó? Que en el último instante, cuando ve venir al león, para tratar de salvarse, reniega de Cristo, pero el león se la comió igual, ¿no? Y entonces, pero ahí nació la culpa, porque después de muerta, ¿no es cierto?, toma conciencia de eso, ¿no?, de que había traicionado a Cristo para ella, ¿no es cierto? Y ahí empezó la culpa. Termina la regresión y antes de irse le pregunto, le hago dos preguntas: religión original, para tener como forma estadística nada más. ¿Crees en la reencarnación? No, pero se la comieron los leones. Entonces, eso no interfiere con el trabajo. Lo segundo, con respecto a esta, no pasa nada. Si no la completó, lo único que va a pasar ahí, que hay algo que todavía está en el inconsciente. Pero eso era lo que a lo mejor pudo hacer ella. Hay muchas personas que tienen regresiones espontáneas. O más que regresiones, una visión o imágenes de una vida pasada, pero que no la alcanzan a revivir completamente, porque hacer el trabajo terapéutico es duro. No pasa nada con eso. Lo que va a pasar simplemente que si hay algún atrapamiento ahí, eso todavía sigue eso. Hola, muchas gracias. Me ha parecido alucinante. Cuando no sabes nada de este tema, oír esto es como otra dimensión. Entonces me surgen muchísimas preguntas, pero solamente voy a hacer dos. Vale. Una, la cantidad de síntomas que tenemos o tienen muchas personas que se supone que vienen de ahí porque no tienen un tratamiento con la medicina convencional, si no acuden a esta terapia, ¿qué va a pasar con eso? De manera espontánea, en algún momento de su vida, van a hacer algo sin querer o sin saber que lo están haciendo en relación con esto y van a sanar algo, o esto se va acumulando, porque entonces las almas viejas, antiguas, deben estar fatal de síntomas, ¿no? Esa es una pregunta. ¿Y la otra la hago ahora o luego? Bueno, te contesto esta primera. No sabemos realmente lo que va a pasar. Nosotros sabemos lo que sucede cuando la persona llega a la consulta. Ahora, esto puede llevar a muchas elucubraciones. Una, cuando una persona viene a la consulta y sana un síntoma, tienes que tener en cuenta que no es solo que por decisión de la persona, es porque ahora es el momento, porque de alguna manera, ¿no es cierto?, algo se cumplió en su vida para que pueda llegar a la consulta. Sucede lo mismo con los terapeutas que llegan a los cursos. No llegas en cualquier momento de la vida. Por aquí alguien me comentaba que durante como 10 años eran 10 años esperando para poder hacer el curso y siempre por una causa o por otra no podía llegar. Cuando la persona llega a la consulta es porque de alguna manera, por así decirlo, la energía universal ha permitido que, digámoslo más simple, arriba alguien dijo, bueno, ya es el momento, ya tienes permiso para curarte. ¿Comprendes? Hay personas que se van a morir sin resolver su asunto. Mis padres no hicieron terapia jamás, pero bueno, que mi mamá en el último instante pidiera perdón y dijera sin rencores significa que de alguna manera algo resolvió allí. Y hay personas que se lo van a llevar para la otra vida. Entonces, yo creo que esto, cuando una persona puede sanar sus síntomas, es porque de alguna manera su karma ahora se lo permite, ha llegado el momento y porque has tenido que vivir una vida cargando con determinadas cosas porque era parte de lo que tenía que vivir. Si tú no vives todo lo que tiene que vivir en su momento, hay cosas que siguen sin resolverse. Y la otra pregunta, me ha sorprendido mucho que has dicho que hasta el 80% de las personas que tienen síntomas de estos que no se curan con la medicina convencional es que tienen problemas con la agonía, que tuvieron con una agonía. ¿Has dicho eso? Bueno, no hablé de porcentajes. Yo dije que por lo general, los síntomas que trae una persona que no puede resolver por las vías habituales, generalmente provienen de una agonía en una vida anterior. Entonces,
puede ser también en el momento del nacimiento. Entonces, como yo soy médico y trabajo en medicina interna en planta de hospitalización y atiendo a mucha gente en su muerte, entonces me quedo muy preocupada. ¿Cómo podemos hacer los sanitarios que trabajamos con este tipo de pacientes en el hospital? ¿Cómo podemos ayudar? No sé, ¿estamos haciendo algo mal? Hay cosas que no vas a poder cambiar. En el ámbito hospitalario hay cosas, en el ámbito institucional hay cosas que no vas a poder cambiar. Como mencionaba Sonia antes, tiene que ajustarse a un protocolo. Fuera del ámbito institucional puedes hacer lo que tú quieras. Sin embargo, hay cosas que por mínimas puedes hacer, ¿no es cierto? Estás ahí, sabes que un moribundo, hay una persona que está moribunda, que va a morir, y le hablas y le acompañas en la medida que puedas y le explicas. Yo en lugar de hablarle, todo lo que tienes que decir. ¿Puede servir que no le hablas, pero mentalmente intentas comunicarte, o eso no serviría? Puede ser, pero la palabra es fundamental, porque la palabra tiene vibración. Entonces tiene que llegar a eso. Yo me acuerdo de una anécdota cuando yo era médico interno en lo que llamamos un sanatorio o un hospital en Argentina, un hospital privado, ¿no? Yo era médico de guardia, iba a la guardia una vez por semana, y después de 2 o 3 semanas veía una habitación a un hombre anciano solo, ¿no? Y otra vez aquí, todavía estás aquí, decía yo, ¿no? Y no venía nadie a verlo, y una noche cuando entré, yo tomaba la guardia a la noche, me planté a los pies de su cama y le hablé y le dije, mira, no hay necesidad de seguir sufriendo. Digo, ya puedes dejar este cuerpo, ir a la luz. Todavía no trabajaba con esto, ¿eh? A la mañana siguiente las enfermeras me avisan, doctor, se murió fulano de tal. Necesitaba el permiso o el empujoncito. Entonces, hay muchas cosas que puedes hacer, tal vez, y sin que nadie se entere. Hablándole al alma directamente y explicándole la situación, ¿no? Que vas a dejar tu cuerpo y no mires atrás, vete a la luz. ¿Con la terapia que realizas te puedes trabajar a ti mismo? ¿Perdón? ¿Con la terapia que realizas te puedes trabajar a ti mismo? ¿O siempre necesitas que te acompañe? Necesitas el acompañante, porque si estás en la horca, te están quemando, no vas a revivir esa experiencia sola. Vas a necesitar la ayuda y el sostén del terapeuta. Y otra pregunta, en tu dilatada experiencia, ¿algún humano ha vibrado como un animal? Sí, eso. Gracias. Muy frecuentemente hay personas que tienen experiencias como animales, ¿no? Son experiencias de la conciencia. He ejercido como veterinaria clínica. Ahora ya me fui al mundo de la burocracia. ¿Son experiencias de, perdón? Son experiencias de la conciencia, sea un animal, sea una planta, porque eso ocurre. Bueno, ya lo dijimos esta mañana, ¿no? La conciencia universal está en todos lados. Sí, claro, porque con los animales uno habla mucho a los ojos, con los humanos a veces es más difícil porque no quieren hablar. Sí. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por la charla. A mí se me cuestionan algunas preguntas como terapeuta y bueno, creo que la más complicada, por lo menos para mí, es cómo ver cómo, bueno, las personas pueden vibrar de forma diferente, y yo en mi consulta veo que hay gente que tiene una facilidad impresionante para mostrar físicamente la emoción, que es incluso palpable y captable en la propia consulta, y gente que por el sufrimiento que haya podido vivir, estoy muy de acuerdo en lo que has comentado de cómo el cuerpo guarda esa memoria del trauma. Mi última adquisición, el libro de Bancol, de El cuerpo lleva la cuenta, es impresionante, habla de ese tema. Entonces, esa armadura que se crean ciertos pacientes, puede ser de vidas pasadas, puede ser de la infancia, puede ser de donde sea, aunque has dicho que cuando llegan a la consulta es como es su momento de trabajar esto, pero a mí en la camilla hay algunos pacientes que es como que hay una resistencia grande, que aunque yo entiendo que el lenguaje del subconsciente habla muchas veces un idioma diferente, un idioma de imágenes, que no todo el mundo es capaz de llegar a como soltarse a vivir, ¿no?
Entonces, hay pacientes con los que es muy fácil que vivan experiencias y las integren, y hay pacientes con los que se hace más tedioso o más complicado, por lo menos para mí. No sé si es mi técnica la que está fallando o es la situación en general. Y luego, otra pregunta. Tuve una paciente que vino a la consulta con una sensación de vacío, un agujero tremendo en esta zona de aquí. Yo no aplico la terapia regresiva en la primera consulta, intento hacer otras aplicaciones terapéuticas previamente y bueno, haciendo una visualización realmente, no era una regresión, ella acabó visualizando una estaca enorme aquí en esta zona de aquí. Entonces, bueno, en ese momento tengo que acompañarla, no lo puedo cortar. La acompañé a eliminar esa estaca. De esto hace un año. Ella llevaba con esa sensación de estaca desde que ella recordaba en su vida. No se revivió una muerte como tal, ella no salió del cuerpo, ella solo vio salir esa estaca y bueno, lo que hizo fue como lanzarla lejos. El síntoma no volvió nunca más. ¿Sería como una finalización? ¿Sería realmente esa situación como haber vivido esa muerte? ¿O tendría realmente, para que eso no vuelva a volver a surgir, volver a vivir esa misma muerte o cualquier otra, pero viéndola desde fuera, como nos comentabas? Bien, empiezo por la segunda. Si funcionó, funcionó. Entonces, el cliente siempre tiene razón, ¿no? Entonces, si funcionó, quiere decir que, bueno, ha estado bien. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué hago yo? Primero, hago que reviva la muerte, ¿no es cierto? Que reviva completamente todo eso, porque no sabes que otras cosas están atrapadas ahí. Pensamientos, emociones, ¿no es cierto? Y entonces, después, cuando termina la experiencia de la muerte, pueden ocurrir dos cosas. Que no sea necesario sacar la estaca o que el paciente te pida sácame la estaca, ¿no? De todos modos, si en el caso de esta mujer, ¿no es cierto?, de esta paciente, el resultado fue positivo, nos quedamos con eso, ¿sí? Lo ideal es lo que te dije antes, ¿no? Es condicionar, o sea, ir a buscar el momento. Yo siempre he hecho un poco el que aparezca la imagen que el paciente traiga. Sí, pero tomando esto, ¿cómo haría yo? Trabajo el vacío, profundizo el vacío y dejar que aparezca la experiencia. Si visualizó la estaca, quiere decir que la estaca estaba allí. Entonces siente la estaca, es más, se la clavo, ¿no? Para que sienta todo lo que está pasando allí, ¿eh? Pero bueno, como te dije antes, funcionó, es válido, ¿de acuerdo? Con respecto a lo otro, lo dije en algún momento, hay personas que no pueden sentir nada, hay personas que no pueden revivir nada. Aún después de 32 años de experiencia, todavía cada tanto me encuentro con alguien que no puede hacerlo. Por supuesto que hay personas que inicialmente no pueden, pero que si son consecuentes con el trabajo y vuelven a la consulta, en un momento lo pueden hacer. Luego, para las personas que lo reviven, también hay personas que son muy mentales, que te cuentan todo, a lo mejor con lujo de detalles, pero que no sienten nada. La diferencia está que cuanto más se siente en el cuerpo, más profundo es el trabajo, porque el cuerpo es la cloaca del alma. Es lo que le permite al alma transmutar las energías, porque a nivel del alma lo que nosotros sentimos en el cuerpo son energías. Es energía, el alma no tiene cuerpo físico y necesita del cuerpo físico para desembarazarse y transmutar estas energías, ¿no? Pero cada uno hace lo que puede, porque además las personas trabajan como son en su vida cotidiana. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras que acabamos de oír. Quería preguntar, nos has estado diciendo que para que toda la energía surja del cuerpo y la importancia del cuerpo después de la muerte, mi pregunta sería si estamos haciéndolo bien o cómo deberíamos hacerlo. ¿Cuál debería de ser ese trance, ¿no? De rápidamente, cuando una persona ha fallecido en el hospital, llevársela, moverse,
desconozco este tema y me gustaría que, si es posible, me dieras un poquito de luz. Específicamente, ¿a qué te refieres? No, pues el que en 24 horas un cuerpo esté quemado o enterrado, si el proceso que estamos llevando a cabo, estamos cuestionándonos muchas cosas y este tema me interesa, el que lo podamos hacer de forma adecuada. Gracias. Si el cuerpo va a ser incinerado, lo ideal es al tercer día o después del tercer día. Porque todavía, y eso ya está comprobado en los estudios que hizo Kolokov, además no es nuevo, ya los tibetanos te lo dicen, depende mucho de la evolución de la persona. Para una persona que no ha tenido vida espiritual durante toda su vida, va a tardar más en desprenderse del cuerpo. El tema está en que el alma puede tardar hasta 3 días en cortar el cordón umbilical con el cuerpo, lo que llamamos el cordón energético o conocido como el cordón de plata también. Entonces, mientras el alma está unida al cuerpo físico, sigue sintiendo sensaciones. Y esto yo lo he podido comprobar, por ejemplo, en regresión, a lo mejor con personas que le hacían la autopsia al cuerpo. Revivieron una autopsia en vida pasada en el cual sentían cómo le cortaban el cuerpo, porque claro, era reciente. Yo creo que igual aquí, creo que en España no puedes quemar el cuerpo antes de las 48 horas. Así que eso más o menos ya es una salvaguarda. De modo que lo ideal es esperar. Además no es lo mismo, ¿no es cierto?, una persona que muere accidentalmente y violentamente, que por lo general hay un desprendimiento brusco ahí, ¿no? O la persona que muere en una enfermedad terminal donde ya está desprendida antes de que el cuerpo se muera. También eso no necesitas esperar mucho tiempo porque ya puedes dar por sentado de que que el alma ya se ha desprendido. Y finalmente, hablar con el alma de la persona y decirle, vete de aquí, saca tu energía de aquí y vete a la luz sin mirar atrás. Y entonces, en los casos de trasplantes de órganos, ¿qué lío se monta ahí, no? Y hay mucho lío ahí. No, es verdad. Hay mucho lío ahí porque el alma todavía está ahí. Entonces tienes que explicarle al alma lo que está sucediendo. Antes de que hagan la extracción del órgano, tienes que explicarle al alma lo que está sucediendo. Porque el alma todavía está ahí, pero no puede hablar. Hola, me gustaría también preguntarte si con tus años de experiencia acompañando a personas también has desarrollado la habilidad o capacidad de poder sentir en tu propio cuerpo lo que está experimentando la persona a la que acompañas. ¿Te refieres a mí, si yo he sentido? Sí. No, en absoluto, y trato de no sentir nada. Porque si no te puedes enfermar. Esto, atención, porque esto yo lo que le explico a veces, bueno, María Jesús lo debe saber, hay personas que son médiums, que vienen a la visita, y algunos medios se jactan, ¿no es cierto?, de que sienten la enfermedad de la persona, de otra persona, y así es como hacen el diagnóstico. Y eso es lo peor que puedes hacer, porque te estás cargando con esas energías. Lo interesante es poder leer en el campo áurico de la persona la enfermedad y no sentir en el cuerpo. Entonces, yo procuro por todos los medios, y cuando hacemos el entrenamiento como terapeutas, hay formas de protegerse y de limpiarse justamente para no sentir, porque ¿sabes qué ocurre? Esto lo hemos comprobado, yo no me he dedicado a la investigación, pero con un colega en Argentina, Raúl Torres, que es el que hizo las imágenes Kirlian que está en el libro de la posesión, hemos comprobado un par de cosas, y es que en el momento que antes de que comience el trabajo terapéutico, lo que hacíamos nosotros, tomábamos Kirlian del paciente, del terapeuta, que era yo, y del testigo, que estamos como observador. Lo que vimos que ya antes de empezar la regresión,
el terapeuta ya estaba en un estado expandido de conciencia. Y cuando estás trabajando con el paciente y cuanto más empatía tienes con el paciente, se crea un campo de conciencia unificado. Y lo que está en el paciente se pasa a ti. Inevitable eso, ¿no? Y eso lo comprobamos con las Kirlian. Entonces, cuando termina el trabajo, por eso uno tiene que limpiarse, ¿no? Y eliminar todo eso. Entonces, hay fórmulas, hay formas de protegerse, con lo cual uno evita eso. Pero tenemos que saber esto, que cuanto más empatía tienes con el paciente, más fácil es que se pasen las cosas del paciente al terapeuta. Entonces, lo mejor es tratar de no sentir, porque inevitablemente algo va a contaminar al terapeuta. Buenas tardes. Ha comentado usted de la importancia de morir conscientemente, incluso de la función, de la extrema unción. Y entonces me pregunto yo, ¿qué ocurre con tantos pacientes que sedamos en los hospitales? ¿Qué? Pacientes sedados que se pasan los 3 últimos días de su vida sedados. ¿Cómo viven esa muerte en sedación? ¿Cómo se pueden liberar si están sedados? Gracias. Sí, el problema es lo que lo dijimos antes, cuando el problema está cuando el paciente pierde la conciencia antes de morir. Y entonces no hay conciencia del momento de la muerte. Por eso los tibetanos insisten en la muerte consciente, en hacer la transición en forma consciente, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que pasan que sería muy largo enumerar, pero si el paciente está sedado, es como si fuese un coma eso. No está consciente en el momento de la muerte. Esas cosas las vemos en vidas pasadas, trabajando en vidas pasadas, por ejemplo, la muerte por congelación, ¿no? O muerte por sobredosis, donde no hay conciencia de la muerte. Entonces, se produce un atrapamiento allí y pueden pasar una serie de cosas. Y es que parte de la conciencia todavía sigue allí. Entonces, vuelves a encarnar en otra vida y hay una parte de tu conciencia que está obnubilada, que está en confusión, porque sigue todavía en esa experiencia de sedación, de sobredosis o de congelamiento. Ustedes saben que en el congelamiento el cuerpo, el cerebro se duerme antes de que la muerte se haga efectiva. Entonces todo lo que se alcanza a recordar es lo que sucedió previo a la pérdida de la conciencia. Y la sedación y morir sin ser consciente también es lo que puede llevar al alma a convertirse en un alma perdida. Esto es, un alma que deja el cuerpo, pero que no puede ascender a la luz porque está en un estado de confusión y no se aleja del plano físico. Si eso ya ha ocurrido, nosotros desde aquí, ¿podríamos ayudarles? Sí, puedes ayudar. ¿Cómo? Si sabes el nombre, si sabes la persona, entonces rezas una plegaria y le hablas. Y le hablas explicándole, recuerda qué pasó con tu cuerpo. No vas a recibir respuesta, pero tú le hablas, le tienes que explicar, tienes que recordar lo que le pasó a tu cuerpo. Tu cuerpo se murió, ya no estás en ese cuerpo. Así que ahora empieza a buscar la luz, ¿no? Y puedes rezar una novena, ¿no? Pidiendo la ayuda y la luz para esa alma, nombrándola, ¿no? Se puede hacer mucho con eso. Muchas gracias. Por favor, lo que acabas de comentar antes, de que hay maneras de protegerse para no sentirse... Mi problema es que cuando tengo mis clientes y hago tratamientos, yo me siento la persona y absorbo toda esa energía, me la llevo a casa, me la como con patatas y no sé cómo protegerme para no... Si tengo a alguien que haga una terapia regresiva, yo estoy en esa terapia, estoy en esa vida, veo las cosas ya antes de que la persona me lo diga y estaría muy agradecida a encontrar herramientas para yo poder protegerme, que no me ocurra. Bien. El tema es lo siguiente. Lo primero, esto es parte del entrenamiento, ¿cierto? Cómo acompañar
a la persona que está trabajando sin involucrarme en el trabajo. Es el paciente el que tiene que revivir la experiencia y yo la acompaño, pero no incluirme yo en la experiencia, ¿no? Si tú tienes la facilidad de ver dónde está el paciente, bueno, puedes utilizar eso para ayudar al paciente, pero como observadora, como si vieras una película y no comprometiéndote emocionalmente con eso. Porque me ayuda a guiar a la persona, pero que no me importa en absoluto poder estar allí. Sí, es que- Pero sea ahora en regresión o tratamiento Sí, te osteopático. entiendo, pero básicamente la primera cosa, tienes que hacer terapia tú. Morris Nederton, que hoy fue nombrado, creo que por Sonia, Morris Nederton fue uno de los pioneros. Entonces, Morris Nederton insistía con esto. ¿Y qué decía él? Cuando empiezas a trabajar con vidas pasadas, vas a necesitar hacer terapia más que nunca. Porque, obvio, lo que el paciente empieza a trabajar, empieza a despertar cosas en ti, cosas que no están resueltas, experiencias del pasado que no están resueltas, emociones que no están resueltas. Por eso el terapeuta tiene que trabajar en regresión con todas sus cosas, ¿no? Cuanto más trabajes, ¿no es cierto?, habrá menos experiencias que te impacten. Cuando te impacta una experiencia, independientemente de si ves o no ves, eso despierta a nivel inconsciente traumas no resueltos, ¿no? Yo personalmente desde los 13 años he empezado a recordar vidas pasadas, que me ha ayudado mucho a resolver mi vida de aquí a ahora en relación, por ejemplo, en mi caso es mi madre, tenía algo que resolver con mi madre. Eso es también algo que hemos estado hablando de síntomas físicos, pero no hemos hablado de relaciones con personas en esta vida, que podemos tener una mala relación con un padre o una madre, que también la reencarnación nos ayuda a resolver esa relación. Bueno, vas a tener que trabajar todo eso. Cada vez que algo de un paciente te impacte, tienes que ver qué tiene que ver esto conmigo y qué estoy sintiendo en este momento, para ahí vas a tener el síntoma, y eso es lo que tienes que sanar. Así que eso por una parte. Después, la protección, es lo que decía antes, puedo ver lo que le pasa al paciente, pero no tengo que sentir lo que le pasa al paciente, porque después te la comes con patatas, como dijiste tú. Se pasa. Has creado un campo unificado con el paciente, estás vibrando en la misma sintonía, la misma frecuencia, y lo que está aquí se pasa. Entonces, tienes que aprender a manejar eso, ¿no? Y protegerte. Protecciones hay muchas. Lo importante es hacer una protección. Es entender que me tengo que proteger, ¿no es cierto?, antes de empezar a trabajar. Y después me tengo que... Y sí, antes. Cuando te levantas a la mañana ya tienes que empezar con la protección. Sí. Muchas gracias. Gracias. Mire, la pregunta que quería hacer es la siguiente. Una persona que en esta vida padece una enfermedad mental, ¿vale?, trastornos de personalidad, brotes psicóticos o cosas de estas, ¿pudiera ser que en otra vida tuviera un final por sobredosis y quedara una parte suya emborronada? ¿Va por ahí la cosa, quizás? ¿O... Puede tener que ver con muchas cosas. Eso. Básicamente, lo primero de todo, almas perdidas. Cuando hay despersonalizaciones, a veces también lo que ocurre que hay personas que están en relación con el mundo espiritual, pero no han sido entrenados con eso. No saben que son mediums, porque a veces estas cosas les pasan a los mediums. Si el medium no ha tenido la oportunidad de educarse con eso y es muy sensible, de pronto llega un momento en que su campo astral es invadido, no pueden cerrarlo, no saben lo que está pasando, ¿no? Y por supuesto no encuentran la ayuda porque inmediatamente el entorno dicen que son alucinaciones y ya le pusieron una etiqueta, esquizofrénico, ¿no? Que es una etiqueta nada más. Sí, sí. Para un chamán, ¿no es cierto?, eso es un estado alterado de conciencia. Entonces hay personas que están en relación con el campo astral, con el plano astral, y no saben cómo cerrar eso, y ni siquiera saben que están en relación con el plano astral. Por eso hay que ver cada situación en particular y no necesariamente tenga que ver con una vida pasada. A lo mejor tuvo un trauma
en la infancia perdió un fragmento de su alma y eso hace que sea vulnerable, ¿no es cierto?, a la invasión por otras entidades. Esto es lo que está más relacionado con lo que conocemos como personalidad múltiple. Sí, exacto, exactamente. Sí, sí. Y no significa que sea esquizofrénico. Esquizofrénico es el rótulo que le hemos puesto. Sí, sí, yo me refería a eso, a la doble personalidad o personalidad múltiple. Sí, sí. Sí. Pues muchas gracias. Hola, muy buenas. Yo quería saber cuando se hace la terapia y se llega al fin de la terapia, donde llegas a encontrarte con la muerte de esa vida, ahí, en el momento que revives la muerte, ¿desaparece todo a nivel energético de esa vida o solo el conflicto que has vivido y que querías resolver? Es decir, las cosas buenas que han pasado ahí a nivel energético y todo, con la muerte en sí, digamos, con eso cierras. Bueno, ya entendimos más o menos. No, las cosas positivas, lo que has aprendido lo tienes en esta vida ya. Para el alma nada se pierde. Lo que pasa es que las cosas no resueltas es lo que impiden que se manifiesten las capacidades y los talentos. De modo que cuando trabajas con una experiencia traumática, ¿no es cierto?, lo que estás terminando es con todo lo que no se pudo hacer o sentir en ese momento, ¿no?, que es lo que está afectando la vida cotidiana. Esto ocurre frecuentemente, por ejemplo, personas que tienen dificultades para aprender algún idioma o para realizar alguna tarea en particular, lo que sucede es que el conocimiento está en forma innata, pero hay algo que lo está bloqueando. Cuando termina con lo negativo, lo positivo que aprendió el alma se puede manifestar libremente, sin oposición. Es más, por ejemplo, hay personas que desarrollan la mediumnidad o capacidades sensitivas después de trabajar con la regresión, ¿no?, porque esas cosas estaban bloqueadas, a lo mejor por una vida quemada en la hoguera o en la horca. Entonces hay una retracción. No, esto es peligroso, no lo hago. Cuando se libera eso, la persona empieza a desarrollar. Ha pasado no con muchas, pero varias personas trabajando con la regresión, de pronto han empezado a desarrollar la mediumnidad que ya estaba, pero que estaba bloqueada. Buenas tardes. Una pregunta en torno al tema del trasplante que ha comentado esta señora. En el momento que una persona recibe un trasplante, de alguna manera un fragmento del alma de la anterior se une a ella, ¿no? ¿O no es así? No es que se una a ella, pero parte de la energía está en su campo vibratorio, dependiendo también del órgano, ¿no? Porque no es lo mismo trasplantar un riñón que trasplantar un corazón. Entonces ya hay libros publicados, ¿no?, con respecto a personas que de pronto empiezan a tener memorias que no les pertenecen, sino que le pertenecían, ¿no es cierto?, al dador. Entonces eso nos está indicando que hay una parte de la energía del alma a quien pertenece el órgano que se ha quedado allí. Y de alguna manera, ¿cuál de las dos almas tiene que sanar? O sea, el alma que recibe ese fragmento es la que debe de sanar las historias que pueda llevar la anterior. Cuando aparezca la experiencia, lo que hay que hacer es explicarle a la parte de la energía del dador lo que ha sucedido y que es hora de que se vaya a la luz. Gracias. Lo que pasa es que no te explican eso cuando van a hacer el trasplante. Bueno, ya